en su programa Pico de Gallo, un servidor, Carlos Garza Limón. Como todos los fines de semana, todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, pues les tenemos programas, foros de análisis, procurando sea de su interés y sobre todo, bueno, pues buscando los mejores exponentes para analizar todos los elementos que se han venido presentando durante la semana o incluso tiempo más atrás. Para esta se encuentra con nosotros Leonardo, para este análisis se encuentra con nosotros Leonardo Álvarez. Leonardo, buenos días. Buenos días, don Carlos, y pues un placer estar con ustedes aquí en su programa, como siempre tratando de hacer análisis y opinar acerca de la realidad política del país y del Estado. Gracias. Ernesto Escobosa también está con nosotros nuevamente. Tanto Leonardo como Ernesto pues son ya elementos, gente conocida ya en la cámara del grupo Garza Limón, en las cámaras. Ernesto, buenos días por estar nuevamente con nosotros. Buenos días, muchas gracias, Carlos. Carlos, Leonardo, gracias. Es un saludarlos. Y Carlos Garza Salas, también ya conocido con nosotros, se encuentra participando en este foro de análisis. Buenos días, Carlos. Buenos días, don Carlos. Ernesto, Leo, pues muchas gracias por la invitación y pues tratando de aportar aquí nuestra visión de lo que acontece en México, de los temas principales. Bien, gracias. Pues lo que está ahorita en coyuntura, el lunes 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer en la lucha contra la violencia de la mujer o hacia la mujer. Una fecha, bueno, pues que ha tenido repercusiones importantes. Es una lucha que se ha venido dando ya desde hace muchos años, no solamente en nuestra entidad, Durango, sino en el país e incluso en varios países del mundo. Este tipo de lucha por la defensa de los derechos, del respeto a la persona, una serie de circunstancias que se presentan de manera constante de agresión en diversas modalidades contra la mujer. ¿Qué opinan sobre estas circunstancias? Se han dado incluso manifestaciones de la mujer pacíficas, violentas, culturales, en diversas modalidades se han presentado. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Ok, bueno, otra vez buenos días. Pues interesante, don Carlos, son coyunturas que llegaron para quedarse. Me parece que tenemos que estar muy atentos, no solamente al efecto de la marcha, sino a lo que viene posterior y a lo que está detrás de ello, ¿no? Yo creo que son demandas muy sentidas de la mitad de la población y una fracción más que debemos de tomar muy en cuenta, sobre todo ahora que la política implica que se tengan que hacer acciones y leyes efectivas y desde el derecho positivo para tomar en cuenta muchos de estos fenómenos, ya sea desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista penal, desde el punto de vista gubernamental, inclusive desde el punto de vista de la toma de poder. Entonces me parece que hay que estar al pendiente de ello y sí destacando, ahorita mencionaban la parte de la cultura, la violencia, las marchas pacíficas, pues sí diferenciar también esta situación. ¿Por qué? Porque este tipo de eventos se utilizan en muchos sentidos para tratar de desestabilizar y mandar golpes de poder. Para nadie debemos de negar que, o seríamos muy ingenuos si negáramos que también son usadas por grupos de poder para hacer presión hacia ciertos sectores, hacia ciertos fenómenos. Ahorita fuera del aire platicábamos, en México hay que destacar que la lucha feminista, tomando en consideración las protestas contra López Obrador, contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos y todo este embrollo jurídico con el cual llegó ahí la presidenta o la comisionada presidenta, me parece que ahí hay grupos de poder también interesados en desestabilizar y mandar golpes bajos hacia el sistema, ¿no? Entonces, con esas salvedades y con el que no perdamos el rumbo de lo que hay detrás para las reformas penales, para el tema de la equidad de género, el tema de la composición de los gobiernos e inclusive las empresas. Fuera de ello, me parece que ahí es donde tenemos que hacer el énfasis, don Carlos y amigos. Ernesto. Bueno, yo creo que hay muchas formas de expresión a favor de los derechos de la mujer. Hay formas muy constructivas. Los últimos años se ha confundido el proabortismo con el feminismo. Son esas mujeres de negro encapuchadas que causan destrozos a la propiedad, a los negocios, a monumentos, a edificios históricos.
pero tradicionalmente ha habido formas que aportan más, esas mujeres que están en la cultura, que están en el arte, en la literatura, Claro. que hacen aportaciones que van muchísimo más allá del simple derecho de la mujer a abortar o a interrumpir su embarazo. Hay unas visiones que a mí me parecen muy constructivas que van hacia la equidad de oportunidades en el mundo laboral, que creo que en eso se ha avanzado muchísimo. Yo no soy alguien que esté a favor de las cuotas de poder. A mí me parece una visión súper atrasada en cuanto al reparto por género. O sea, tener una administración gubernamental y 50% a los varones, 50% a la mujer, a mí me parece que las capacidades, las aptitudes van muchísimo más allá del género. La visión latinoamericana es una de las más atrasadas del mundo. Las democracias más desarrolladas no hay cuotas de género. Ahora con la elección en los Estados Unidos que asume Kamala Harris la vicepresidencia de la Unión, aquí en México hubo muchas voces que decían que era un logro del feminismo. Kamala Harris llega a la vicepresidencia por sus aptitudes, por su trayectoria, no por ser mujer, por supuesto. Y creo que ese tipo de percepciones hacen que haya una forma muy amplia de interpretar el feminismo. Hay visiones sumamente retrógradas y otras muy constructivas. Creo que en general lo que vemos en México es un feminismo muy machista, ¿no? Toman lo mejor del machismo, lo mejor del feminismo, y al final de cuentas creo yo que se debe ir construyendo en lo cotidiano y en lo personal, no solamente haciendo marchas, tomando posiciones estridentes. Ha sido también para los políticos una forma muy fácil de lucrar. Ya tenemos un sistema jurídico totalmente contradictorio porque se le están dando un exceso de derechos a la mujer que en muchos de los casos las limita. Hay empresas que ya no quieren contratar mujeres precisamente por esas posibilidades de que antes las despedían por no hacer bien su trabajo y ahora lo que hacen es denunciar por acoso sexual o por hostigamiento sexual. Otra situación, por ejemplo, en el caso de los divorcios, ya se convirtió en un sistema que empieza el juicio de divorcio e inmediatamente presentan una denuncia por violencia y los varones terminan incluso sin ver a sus hijos. Creo yo que hay que equilibrar y no caer en esos excesos demagógicos. El feminismo desde la visión institucional aquí en México sigue siendo muy hipócrita y muy utilitario. Y no me parece correcto que utilicen a las mujeres de esa manera. Al parecer les dan mucho, pero al mismo tiempo las limitan bastante en sus desarrollos particulares y personales. Bueno, don Carlos, compañeros, desde mi punto de vista, pues realmente es una lucha que lleva años, una lucha muy válida y desgraciadamente a lo mejor en estas últimas épocas se ha focalizado en ese feminismo mal llevado con un grupo violento que es el que vemos. Radical, cuando yo no sé si realmente las mujeres, a lo mejor este día nos faltó una participación femenina, pero yo no sé qué visión tengan las mujeres de ese radicalismo, porque yo no las veo ni a favor, bueno, realmente no las veo a favor. De hecho, no hay un bloque compacto en ese aspecto. No hay, y si nosotros vemos, inclusive por dron, las imágenes que se juntan de estos últimos años o de este último gobierno, no pasa de 50 personas que inclusive pues han dañado la ciudad, hay que decirlo. Hay ahorita una controversia, está en coyuntura, es importante, ayer fue pues primer lugar en Twitter, esta forma en la que bardearon Palacio Nacional y empieza luego López Obrador, tú eres lo mismo, dijiste que no, pero esto ha venido sucediendo con todas estas marchas. Hace unos pocos meses también bardearon, cuando empezó la pandemia y empezaron estas marchas feministas, bardearon el Bellas Artes, el Palacio de Bellas Artes. O sea, y el hemiciclo Juárez también. Han venido cuidando los monumentos. Pasó la reforma. Más allá de que yo creo que López Obrador o el gobierno de López Obrador está mandando una señal de represión y demás, más bien es un poco cuidar los monumentos históricos. Pero bueno, yéndonos a este tema que es demasiado amplio, realmente tenemos una educación
que de cierta forma va en contra de todo, porque yo de repente me pongo a ver una película como todos vemos, que ya no vemos tantos, pero las clásicas mexicanas, una de Jorge Negrete, de Pedro Infante, y de repente ves actitudes que si fueran ahora, pero cancelan la película, ¿eh? Y cosas muy sencillas, desde que va Pedro Infante y avienta al estiércol a la novia sin ningún motivo, se ríe de ella, o sea, ahorita sería total, sí hay una película, don Carlos, no me ponga esos ojos. Pero bueno, ese es un sistema muy... Sí, o sea, lo hace de broma, pero ahorita en nuestros tiempos te quedas así como, híjole. Pero también hay que ver cómo se desarrolla la juventud ahora, porque creo que nosotros todavía tenemos un cierto límite ante ciertas cosas. Y bueno, la violencia también nos da otros números, ¿no? Pero la mayoría de los hombres mexicanos tenemos cierto límite. Ahora los hombres, con esto del reggaetón y demás, yo no sé hasta dónde se llegue culturalmente, o sea, o qué tan real sea el respeto a la mujer y qué tan desenfocada esté la lucha, ¿no? Porque hay otros aspectos. Ahorita, por ejemplo, está todo muy centrado con Salgado Macedonio. Entonces, se acumula, se pierde la visión y en ese sentido yo no sé qué tanto las mujeres reales que han luchado por el feminismo y demás se sientan representadas por este grupo que es el que es televisado, ¿no? Entonces, pues realmente estamos ahorita en el ojo del huracán, en un nuevo México, en una forma nueva de todo, desde mi punto de vista, por los medios de comunicación, por las redes sociales, en las que no sé qué tan bien, habiendo tanta información, no sé qué tan aprovechado esté realmente el movimiento y representado el movimiento feminista ahorita, hoy, en México. La mayoría de las mujeres no son feministas y ese es un dato que me parece muy rescatable. Y una parte muy Y conservadora. las mujeres más capaces están en contra de las cuotas de género. Ese me parece otro dato también muy rescatable. Yo creo que eso es muy importante, sí, acotarlo, lo que tú comentas en ese aspecto. Sí, hay una diferencia muy grande entre la capacidad, la meritocracia y las cuotas. Ahí sí, por ejemplo, yo estoy de acuerdo. Y es que para estar en contra de la violencia de la mujer, para estar a favor de que tengan oportunidades igual que los varones, no se necesita ser feminista, se necesita tener sensibilidad. Es que ¿sabes cuál es esta visión nueva, según mi punto de vista, y es donde se equivocan? Que nacen victimizándose desde el principio por el simplemente de hecho de ser mujer. O sea, ya somos mujeres y somos víctimas y tú, hombre, o sea, es lo que están usando. O sea, por eso se manifiestan violentamente. En un principio yo lo veía a lo mejor como con algún tipo de razón, ¿no? Porque finalmente para llamar la atención en el arte, en lo que sea, tienes que romper esquemas y tienes que... Pero después de 2, 3, 4 manifestaciones en las que no reclaman realmente nada y tienen este concepto únicamente de llamar la atención y ser violentas, radicales, pues lo que decimos, no todo mundo tiene ese concepto en México. La mayoría de las mujeres no están metidas en esa lucha, están en la vida diaria, en el sobrevivir, en el trabajo, en superarse. Ahora, también tenemos que decir que a veces no se menciona tanto, pero quien ponen el nombre en alto de México son las mujeres. En el deporte, en la literatura, en el periodismo, siempre están las mujeres por encima de los hombres. Sí, y podríamos nombrar muchas, olímpicamente, Aristegui, sus premios, o sea, en todos los ámbitos creo que nos superan. En ese sentido sí creo a veces que no se les da ese reconocimiento. Ahí yo destacaría rápidamente, compañeros, hay un libro que ahorita me recuerda mucho, si hay alguien que deberíamos poner y subrayar en la lucha contra el feminismo y los derechos civiles en general, Carlos Monsiváis, hay un libro que se llama Misógino Feminista, que fue coordinado por Marta Lamas, a quien yo le recomiendo mucho al público, en ese aspecto que narra desde el 68 cómo desde la UNAM, las marchas estudiantiles, estuvo cubierto por el crecimiento, la liberación femenina, el tema de que entraran a la universidad y fueran ya destacadas poetas, artistas, y cómo describió la lucha de género en el sentido que menciona Ernesto y que estamos discutiendo aquí en el foro, es en el sentido de ganarse esos espacios por sus contribuciones a la política, al arte, a las actividades profesionales, ¿no? Y es que esa llamada etapa de la liberación femenina en México fue sumamente constructiva, porque fue precisamente el competir en función de sus capacidades, en sus aportaciones a la sociedad. Y en un ambiente adverso, que ahorita lo mencionaba Carlos con el tema de las películas, todo está influido por un tradicionalismo muy rancio, ¿no? Y en ese escenario emerge la liberación femenina. Isma Rosario Ibarra de Piedra fue un gran símbolo de la izquierda mexicana. O sea, sin Rosario Ibarra de Piedra la izquierda mexicana hubiera sido diferente, por así ponerlo. Y lo que le costó
ganarse ese puesto que se ganó por mérito propio. Le cuesta tanto que, que ahora sí que a su familia le llega el apellido, ¿no? Como vimos la toma de posesión, porque su hija finalmente es la directora, ¿no? Presidenta de la Comisión Nacional. Exactamente, y vimos el alboroto que se hizo simplemente, yo no le veo otro motivo por ser hija de Rosario Ibarra. Y las que estaban más fuertes contra ellas eran las mujeres, también hay que decir. No, ahí lo desasiado. Bueno, el peor enemigo de una mujer es una mujer. Y es que también hay otra cosa, es que hay mucho clasismo también entre las mujeres. O sea, las mujeres se dividen mucho, no sé la palabra exacta, pero entre ellas también hay cierta violencia. Está la película de Roma, de Cuarón, ¿no? La polémica que se desató. Exacto. Y en medios de comunicación, en el tema de la presencia femenina, como fue discriminada mucho más por las propias mujeres. Por su color de piel, por su origen. Exactamente. Entonces, por eso digo, es muy complejo y creo que todos coincidimos y lo estamos viviendo. Es muy complejo el tema. Se va a ver reflejado el día 8. Y finalmente, la Ciudad de México es un estado muy politizado. La gente o sea... Muy cosmopolita, porque diverso, hay gente de todo el mundo. Entonces, bueno, no el verdadero, porque todos son verdaderos movimientos feministas, pero el movimiento pacífico feminista, vamos a ver si realmente hay ahí un enfrentamiento, vamos a ver si asiste la gente pacífica, pueden tener miedo. Vimos escenas de hace poco, ahora se han empezado a volver a salir escenas de hace no más de un año, donde las mismas feministas empiezan a aventar bombas molotov, les explotan a ellas mismas. O sea, a sacar martillos y demás. O que tanto la sociedad presiona como para hacerlas ver menos. También ahí va a haber habría que diferenciar un asunto cuando los movimientos feministas... A ver, primero el movimiento feminista se ha venido rescatando desde hace muchos años, desde 1900. Le otorgó el derecho al voto, que se le otorgó el derecho a opinar, a una serie de situaciones. En la actualidad uno dice, ¿qué onda, no? O sea, no es posible que haya tenido que emprender realmente jornadas de lucha importantes. Para ingresar a las universidades. Para ingresar a la universidad, para entrar a un doctorado, para entrar a los Juegos Olímpicos. O sea, de veras una historia de discriminación. Pero ya en la actualidad hay que reconocer de que se ha utilizado el movimiento feminista para el golpeteo político. Esa es una realidad, el golpeteo político, que no se había presentado en sexenios anteriores. Este año, este sexenio se ha presentado de una forma sumamente violenta. Nada más quisiera destacar eso. Incluso luego hemos visto escenas en la prensa nacional, televisión nacional, donde los elementos de seguridad están cuidando a las mujeres para que no vaya a haber desmanes, para que no hagan daños, para que no se autodañen en muchos de los casos. Y luego resulta que las estaban agrediendo, ¿verdad? Digo, cosas hubo una escena en el anterior marcha que hicieron, donde los comerciantes en el centro de México se les quieren aventar, y aquel grupo que nació con el terremoto, los castores, algo así, las defendieron. Inclusive mucha gente dijo, pues ¿por qué las defiendes si ves que están? Pero finalmente, pues sí hay que defender, o sea, no sabemos, imagínate que realmente se haga ahí. Es que ese es el riesgo, o sea, aquí hay que apuntar lo que dice don Carlos, claro. Porque el golpeteo político lo que busca es una reacción represiva. Es provocación. Es una reacción represiva para hacer y magnificar el asunto, que eso es realmente lo que se ha buscado contra López Obrador. Claro, es una actitud. Ahora, yo recuerdo, así nada más por poner un movimiento anterior que fuera fuerte, pero que era muy insípido, aunque se escuchaba, el de las muertas de Juárez. Nunca se hicieron este tipo de manifestaciones, nunca a los políticos les interesó tanto, porque ni lo mencionaban, Se mencionaba en alguno que otro programa en el que les daban espacio, pero lo de las muertes de Juárez nunca se dio, nunca se aclaró, nunca hubo una investigación real. Inclusive hoy nadie se acuerda. Tenía mucho que ver también con el rol que juegan los medios de comunicación en ese tiempo, claro, totalmente claro. controlados, Totalmente. un tema tabú, no se podía hablar de él. Hay una investigación que también le recomiendo al público de Fabricio Mejía Madrid en la revista Nexos, que fue censurado y en su momento causó muchos estragos en los medios, que se llamaba la palma de tu mano, la línea de la palma de tu mano, hablando de las muertas de Juárez. Causó controversia. De hecho, Fabricio Mejía Madrid, el Congreso de Juárez, el Congreso de Chihuahua, lo nombró persona non grata,
porque fue uno de los primeros textos que escribía. Fabricio Mejía, pues recordemos que hace poco lo acaban de sacar de Proceso y de otros espacios, pero siempre se ha destacado por ser una pluma de izquierda. Y le censuraron un artículo que se llamaba la palma de tu mano, la línea de tu mano. Y a lo mejor ahí, más que de izquierda, pues una persona que dice la verdad, ¿no? Que se enfrenta a la verdad. Está hablando de una realidad social. Porque también en la izquierda hay vamos vicios. para ir cambiando y abordando varios temas. Por lo pronto vamos a una señal de identificación y regresamos en un momento nuevamente con ustedes. Estamos aquí nuevamente con ustedes en el programa Pico de Gallo. Recuerden, está con nosotros Leonardo Álvarez, Ernesto Escobedo, Carlos Garza. Siguiendo con la dinámica de este tipo de análisis de agresiones a la mujer, pues ahorita está en el ojo del huracán el candidato por Morena a la gobernatura de Guerrero, Salgado Macedonio. ¿Qué opinan de eso? Yo soy No de hay la mucho que idea opinar. de que Félix Salgado Macedonio debe retirarse por sí mismo de la candidatura asumiendo una posición responsable. No es un señalamiento, son 3 denuncias, más otros 2 señalamientos Y una de carrera mujeres que trabajaron para él como sus subordinadas. Sí. Eso por una parte. El otro, Félix no se ha comportado de una forma muy prudente a lo largo de su carrera política. Como presidente municipal de Acapulco se la pasó prácticamente viviendo su sueño en el paraíso, era pura fiesta. Yo siento que no tiene muchas credenciales para ser un buen gobernador. Tal vez como candidato no va a tener el mínimo problema, pues trae unos números de casi 4-1. Pero lo cierto es que buena parte de la gente de su partido de Morena están muy incómodos con su candidatura, básicamente un grupo de mujeres legisladoras. Y creo yo que la candidatura de Félix le va a hacer mucho daño al resto de los candidatos de Morena a nivel nacional. Los van a estar recordando durante toda la campaña. Va a permear en otros estados. No, por supuesto, este debate público viene muy hostil desde hace 2 años. O sea, no hay propuesta, pero sí hay muchos señalamientos. En el ámbito hay mucha calumnia, hay mucho fake news y hay mucha proclividad a golpetear en vez de construir. No, y Félix va a ser súper incómodo. Y se ponen de modo, o sea, con Félix. Yo destacaría, coincido contigo en esa parte, pero ahorita lo decíamos por el aire. ¿En qué nivel tenemos el discurso, la polémica, el diálogo, el debate político? ¿Dónde está la clase política hoy? Estamos discutiendo un perfil como el de Salgado Macedonio y esto te habla que detrás de la política actualmente, que de por sí la ciudadanía ya no es atractiva para el ciudadano, me parece que ¿quién está detrás? O sea, la pregunta que es real, ¿quién está detrás de Salgado Macedonio? Y ese es el problema real de esta situación. Y así nos podemos ir con varios, ¿no? O sea, por ejemplo, pues evidentemente hay una especie de coto de poder del narco, coto de poder de fuerzas oscuras que desde hace años mantienen el control de Acapulco y mantienen el control de Guerrero. No, para nadie es ajeno el tema de la disputa por el control de la sierra de producción de opio, de goma de opio, y los problemas que han sido ancestrales con las comunidades indígenas productoras de estupefacientes. El tema de los 43 de Ayotzinapa, el tema, por ejemplo, no hace mucho, o no pasó mucho tiempo el gobierno de Peña Nieto, una violación masiva de un grupo sobre turistas españolas que hubo por ahí. Entonces, es serio el asunto, pero nos podemos ir así con el caso Guerrero, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en Guanajuato? ¿Qué pasa en Tamaulipas? O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Quién está detrás de estos grupos de poder y de estos a lo mejor casi casgos locales que evidentemente pues sí llaman la atención, que en las encuestas sobresalen 4-1, como tú dices, Ernesto, pero la pregunta real que nos debemos hacer es ¿quién está detrás de esos candidatos para tenerlos ahí a pesar de todos esos señalamientos y esas denuncias, ¿no? Bien, Carlos. Pues yo realmente, don Carlos, no tendría los elementos para poder acusar o no a Salgado Macedonio, pero sí siento que le trae demasiados negativos pues a todo lo que es Morena, a la 4T,
que le ayuda inclusive a la oposición y nos desenfoca a los ciudadanos, porque realmente en todos los estados tenemos problemas, tenemos que revisar nuestros candidatos y demás, y toda la, pues ahora sí que el foco está en Salgado Macedonio, o sea, y efectivamente, como lo dicen ustedes, pues les trae negativos a todo Morena, aunque, es que es muy, a lo mejor cambio de tema, pero es sobre lo mismo. Como decimos, la política, las formas de hacer política, las formas de cómo llegan los cuadros, de cómo suben a la palestra los cuadros en los partidos políticos, yo creo desde mi punto de vista está totalmente agotado. Entonces, si es un modelo, pues que de repente ya no da para más y pues llega el ciudadano al momento. Yo ahorita veo a Morena, por ejemplo, muy arriba en las encuestas, pero siento que ya la ciudadanía ni siquiera es por el gran apoyo que se tenía antes. O sea, es un mal necesario para sacar al PRI, o sea, o al PRIAN famoso. No siento que así lo toma la gente, pero ya ni siquiera están votando por un... Obviamente creo que están arriba en las encuestas Morena por seguir con el proyecto de López Obrador, pero ya la empatía hacia los políticos y la cercanía con el pueblo famoso, pues no se ve por ningún lado. Parece que vamos a ver un performance que se hace cada elección, cada tiempo electoral, que ya sabemos cómo se van a desarrollar, que ya sabemos lo que van a prometer y casi estamos seguros que no nos van a cumplir. Entonces, pues estamos como en una encrucijada los mexicanos, prácticamente desde mi punto de vista, con estos nuevos políticos, y sí, efectivamente, que Salgado Macedonio sea el centro del discurso político en México ahora, pues es triste. Es que la política en los últimos años se ha mercantilizado mucho, es una forma fácil de enriquecerse, muchos intereses económicos para llegar y hacer los grandes negocios, se perdió la ideología, se perdió el idealismo, o sea... Pero está bien, pero ni siquiera el practicismo, o sea, no son prácticos, ok, se perdió la ideología, se ha perdido la izquierda y la derecha, está bien. Pero ¿dónde está el funcionario que dé resultados? Eso es lo que quiere la gente. Así, gobiernos funcionales que cumplan con sus expectativas, con sus necesidades y con sus demandas. Y desafortunadamente los políticos que llegan al poder cada vez están menos preparados. Y muy comprometidos, porque están detrás rodeados. Desafortunadamente. Es que lo primero para un cuadro es ser leal, serle leal a su partido. Ese es el primer y a la cúpula, requisito. ¿no? A la cúpula del partido. ¿Sí? Tomando como ejemplo derivado de lo que están ustedes comentando, ha estado desarrollando una actividad política, y vamos a ser breves, una actividad política de intentar andar en tierra, hacer un trabajo de tierra, Ricardo Anaya. Hemos visto videos de él visitando, quedándose en casas a dormir y bueno, intentando tener una comunicación más con la gente. Esto se deriva también ya de la falta de credibilidad que ustedes están anotando, la falta de credibilidad con los políticos. La gente ya no le cree. ¿Qué está pasando ahí? Primero, ¿le va a resultar bien a Ricardo Anaya esta situación, esta forma de hacer política? Adelantarse, quiere ya ser el candidato de su partido nuevamente a la presidencia. ¿Le va a funcionar? Mire, don Carlos, hay una frase de Corral, del gobernador Corral, que dijo que para tener la lengua larga tenía que tener la cola corta. Y en eso está Ricardo Monreal, Anaya, en eso está. Veamos si no como es muy sabido, de repente en una mañanera o de repente la fiscalía le saca algo que lo tumbe. Mas, sin embargo, siento yo que es una práctica válida. Finalmente, si le da continuidad, si efectivamente se dedica a recorrer por años o por el tiempo que le cueste, pues es válido, finalmente es una forma de contacto con el pueblo. No sé qué tanto se siente identificada el pueblo con este personaje, ese ya es otra cosa, pero desde su punto de vista pues es válido, es la forma en que un político tiene que conocer las necesidades del pueblo. Algo de la falta de empatía con los políticos, porque efectivamente pueden ir a tu casa, te pueden hablar muy bonito, pero tú sabes y estás consciente que el personaje no tiene la preocupación de comprar la comida del día de mañana, no tiene la preocupación de pagar la luz, él viene a cumplir una función como un actor. Viene, te da su sketch, que lo practicó seguramente en la noche, que se lo prepararon, que cumplió el perfil porque sabe hablar en cámara, se ve bien, se sabe conducir, se sabe autocensurar, que también es importante, y da el perfil, pero en el contacto con la gente
es donde se verá si efectivamente se da con el tiempo, o ya se dio, o no se da nunca, esa chispa de sensibilidad, es la que finalmente consiguió López Obrador después de 18 años. O sea, no le fue nada fácil. Sin lugar a dudas, Ricardo Anaya es un tipo inteligente, es muy hábil, ha sabido sortear muchos obstáculos al interior de su partido. Pero yo siento que su perfil no es muy afín al de la mayoría de los mexicanos. Y no hace clic. Está bien que ande suelto ahí en San Pedro Garza García, en Valle de Bravo, en Guatabampo, Sonora, donde viven los magnates, donde tienen avionetas, jets para viajar. Pero ponlo en un pueblo de Oaxaca. Imagínate, su forma de hablar, su forma de conducirse, o sea, lo ven como alguien lejanísimo. Yo creo que había más empatía entre Hernán Cortés y Jicoténcatl que entre Anaya y un mexicano común y corriente de la clase media o de la clase baja. O sea, sus formas de vida, sus aspiraciones, sus objetivos son totalmente opuestos. Y también, pues Anaya se ha dedicado a hacer negocios muy cuestionables en Querétaro. O sea, buena parte de la caída de Anaya fue precisamente porque despojaron a un empresario de un predio para hacer esa nave industrial que causó tanta polémica. Saludos a Diego Fernández, ¿no? Ajá, sí. Saludos a Diego Fernández. Lo ayudó Diego Fernández de Ceballos como su abogado. Sí. Es un tipo que siempre está en la polémica, se ha mostrado como alguien muy ambicioso, no solamente en lo político, sino también en lo económico. Ha estado viviendo en Atlanta los últimos años. No me parece que sea un perfil que tenga afinidades con el mexicano común y corriente. Pero mira, nada más por nombrar... Es válido, como dice Carlos. Por nombrar, antes nada más de que digas algo. Vean lo que pasó en Brasil. De tener a Lula, que era un personaje afín al pueblo, de repente el pueblo decidió todo lo contrario. Y en pocas palabras se trajeron un fifí. O sea, no podemos descartar a Anaya. O sea, yo concuerdo con lo que tú dices, ¿eh? No lo podemos descartar en un futuro. No, desde luego, pero yo también coincido que, bueno, basta analizar la reacción, la empatía que se da en los videos para darnos cuenta que no es su escenario. No lo domina, no hay un clic. Y lo mismo podemos decir de Diego Fernández ahora incursionando en política a través del YouTube y las redes sociales. Me parece y Margarita Zavala no está muy calladita, o sea, pero... Es otra vez, se está perdiendo la esencia de la política y cuando tú a un político lo tratas de inducir a tener acciones y actitudes que no checan con su propia actitud y forma de ser, pues va a ser algo muy sutilmente ¿cómo se le puede llamar? Arbitrario, no sé, imaginario, ¿no? Aquí falta que toque pueblo, que toque realidades, sensibilidades, y eso es lo que me parece que hoy la ciudadanía está extrañando de los viejos políticos que se ganaban esos espacios a base de logros profesionales desde sus trincheras, desde ingenieros, desde abogados, desde ¿no? empresarios. Fíjate, un poco, tenemos una clase política muy vaga, ¿no? Un poco ya nada más para cerrar, regresando un poco al cine mexicano, esas dos personajes tan fuertes que fue Pedro Infante y Jorge Negrete, como uno cantando también y teniendo toda una presencia, nunca tuvo el contacto como lo tuvo Pedro Infante, por más que trató. Sus formaciones eran muy distintas. El origen de Jorge Negrete pues, venía de hijo de un terrateniente. No lo podías poner también de carpintero en una película. De ópera, cadete del colegio militar. Y la prueba fue el velorio, ¿no? Era el María Félix fue a ver a Jorge de los charros, ¿no? Exactamente. O sea, entonces pasa mucho con los políticos. Eso, Tú podrás ver un personaje en toda la línea súper bien preparado de Harvard, pero a la hora de la, ¿qué es lo que le está pasando a Anaya? Lo suben en una combi y hasta la gente se ve reprimida. No lo asaltan. Sí, no, pero te aseguro que todo eso es un sketch totalmente preparado. Los patrullas algo que creo que también le ha faltado a Anaya es cambiar su imagen. O sea, la imagen que trae con el pelito corto, sus lentes cuadraditos, así como de muchachito bien portado, ya no da para más. Lo malo es que él mismo se puso ese gran traje durante toda la campaña. Yo soy el niño bien, yo soy el que sé inglés. Hay que recordar el origen de Anaya, también no nos vayamos tan lejos. Fue en
este periplo de Peña Nieto con la clase política tecnocrática del calderonismo. Anaya era el presidente del PAN, era un chico maravilla, 35 años siendo presidente de la Cámara, aprobando... Terminó como coyote de los moches. A base de billetazos, aprobando la reforma. Y en un México tan informado y con tanta información que hoy traes realmente el periódico en la mano, porque entonces, es muy difícil quitarte realmente ese... Me parece que es un híbrido muy mal hecho. Vamos a... Y que ya se le metió Margarita Zavala al PAN. Vamos a abordar dos temas de importancia para la ciudadanía. Uno es la aceptación de la modificación de la ley eléctrica, la reforma eléctrica. Ya pasó por las cámaras, ya es una realidad, es un hecho, va para atrás. ¿Qué opinan respecto a eso? Va para atrás la anterior. Sí, la reforma va hacia... Como la educativa, se echó. Así es una regresión en esa parte. Rápidamente, mi posición. Rápido. No es la primera vez que sucede una discusión en el tema energético. Recordemos lo que sucedió en la Constitución del 17. Recordemos lo que pasó con Porfirio Díaz para reconstruir el país, permite la inversión extranjera, ferrocarriles, minería, textiles, hierro, y de ahí parte el coto de poder de extranjeros al venir a invertir en México. ¿Qué pasa en la Revolución Mexicana? Hay el triunfo, digamos, de los generales. La Constitución del 17 retoma el tema del artículo 27 y ahí se hace una gran discusión que culmina con Lázaro Cárdenas. Ahí se da un primer quiebre. ¿Dónde vuelve a revertirse esto? Con López Mateos, le devuelven la parte eléctrica y Lázaro Cárdenas la parte petrolera. Entonces, que no se alarme la gente. Desde mi punto de vista estamos viendo épocas, es una especie de historia cíclica con el tema político de la defensa del patrimonio nacional. Entonces, dicho lo anterior ahora, esa reforma energética tiende a devolverle cierta capacidad de control administrativo a las paraestatales y no dejar perder todos los recursos que pudieran captar vía la privatización, en donde esas privatizaciones le daban el control administrativo y contable y fiscal a las empresas y no a las paraestatales. Entonces, eso hay que dejarlo muy claro porque ese es la gran lucha histórica de nuestro país que una vez más vuelve a recrudecerse por este cambio de régimen. La pregunta, ¿nos beneficia o no? Yo digo que sí, en tanto también desde el Poder Ejecutivo haya un cambio de paradigma en la administración profesional de las dos paraestatales. Si logramos poner funcionarios capaces de administrar como una empresa a esas instituciones desde el Poder Ejecutivo, vamos a dar un brinco de 50 años hacia el futuro. Si volvemos a manejar con el tema de las colusiones con los sindicatos, etcétera, y quitamos el control de estos contratos de los empresarios, es otra vez irnos de un lado, de un extremo a otro. Entonces, sí es benéfico en tanto el gobierno ponga administraciones funcionales, eficientes y profesionales en esas paraestatales. Pues a partir de la reforma de Peña Nieto, don Carlos, se le pusieron muchos candados tanto a Pemex como a la Comisión Federal de Electricidad. Le pusieron muchos candados que hoy en día nos han reflejado el problema que eso nos causa. Un ejemplo muy claro ahora que pasó lo de Texas, la Comisión Federal de Electricidad tenía prohibido almacenar gas natural. Prohibido, no podía almacenarlo. Los que lo podían hacer, para ponerles un ejemplo, eran las particulares. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué nunca lo hicieron? O sea, las particulares le podían rentar almacenamiento a la Comisión Federal de Electricidad. Eso estaba estipulado. ¿Por qué no lo hicieron? Porque se confiaron en Texas. O sea, dijeron, bueno, pues ¿por qué vamos a ver si tenemos a Texas, que es la exportadora de gas más grande del mundo? ¿Para qué vamos a necesitar nosotros hacer ese tipo de negocios? Pero aparte estaban subsidiadas. Se habla mucho de que se van a ir y que ya no. Yo les aseguro que el negocio que le significa a México, con el número de habitantes, con el consumo de energía, con las empresas que vienen del extranjero, es un negocio muy rentable. Simplemente creo que por primera vez o en este siglo se le pone un límite un poco a la inversión privada, a las extranjeras, pero esto también le conviene, lo que está diciendo aquí Leonardo, una buena administración también le conviene a Estados Unidos y es parte también de lo que vendrá a ser, que no se ha logrado desarrollar por la pandemia, pero el Tratado de Libre Comercio. Entonces sí se necesita una solidez y una rectoría de la Comisión Federal de Electricidad
¿Por qué fue importante reforma? Porque se dio un marco legal para poder hablar de tú a tú con las privadas si es que ellas no quieren negociar algún tipo de cambio o algún factor en especial. O sea, ya con esto se les hace un marco legal para decir, a ver, tú no puedes hacer esto, yo no puedo hacer esto. Para mí, desde mi punto de vista, más habrá que analizarlo a futuro, es benéfico, le regresa un poco de soberanía a México. Bien. Yo considero que con esta reforma se invierten los papeles. Ahora la prioridad en la producción de energía la va a tener la Comisión Federal de Electricidad y al final los particulares. Pero creo que también la Comisión Federal de Electricidad debe empezar a transitar en la construcción de esquemas de energía limpias. O sea, no podemos seguir quemando diésel y combustóleo por el resto del siglo. Creo que también se debe asumir mayor responsabilidad social en los impactos que la Comisión Federal de Electricidad le está dando al ambiente. Pero de entrada, en lo general, a mí me parece que era la reforma necesaria. Había una serie de beneficios que estaban recibiendo las empresas privadas, básicamente las españolas, que venían más que de las necesidades reales de la producción de energía eléctrica, de pactos de corrupción, y eso era bastante evidente. Nomás faltaba que también los empleados en la Comisión Federal de Electricidad les operaran las plantas. Les dieron todo básicamente a cambio de muy poco, porque eso lo pudieron haber hecho empresarios mexicanos. Tocas una fibra muy sensible, totalmente. Pero hay algo también muy real, está mucho esta guerra sucia con que la Comisión de Electricidad, Comisión Federal de Electricidad no tiene energías limpias, pero también desde 2014 prácticamente se le cerraron las puertas para tener un certificado de energías limpias. Entonces, se juega mucho con eso. Ahora, la Comisión Federal de Electricidad tendrá un certificado. Tiene que hacerlo. Pero lo tenía, o sea, las energías limpias las producía. Simplemente como no tenía el certificado, es muy fácil decir a las empresas, es que es energía. No, las hidroeléctricas producen más energía limpia que todas las eólicas que existen en México privadas. Las hidroeléctricas, y eso que apenas se están modernizando. Aún siendo antiguas, producían más energía limpia, nada más que como les pusieron la traba de no tener un certificado de energías limpias, pues con eso se dejaron ya ver, ¿no? Pues son energías, pero producen prácticamente el 50% de energías limpias que se producen en el país, no de ahora, desde antes las produce la Comisión Federal de Electricidad. Yo ahí acotaría además para que también el público entienda esta parte, muy importante lo que dice Ernesto, es un poco, vean la hipocresía que hay en la crítica, por ejemplo, del tema de López Obrador. Voy a poner el ejemplo de Telmex de Carlos Slim. Carlos Slim, alguien que se beneficia de la privatización monopólica, de un monopolio público a un monopolio privado, y por más de 30 años se le permitió explotar la infraestructura de Telmex, que además él ha invertido de manera personal, ya como empresario, sobre esa infraestructura que le fue regalada prácticamente. Entonces, nadie dice cómo ha impedido Carlos Slim, desde su posición y poder monopólico, dueño de esa infraestructura, que no entre competencia en telefonía. ¿Cuántas veces hemos visto marcas como AT&T, hemos visto marcas como Usacell, Axtel, las que ustedes quieran, y no han podido entrar por el poder monopólico derivado de las reglas que les impone Slim? Eso es, por ejemplo... ¿Y cuánto tiempo hemos tenido las tarifas más caras del mundo? Y que siguen estando ahí. Ahora, si nos trasladamos a otro ejemplo, Slim nunca permitió que esas empresas tomaran el control administrativo de su infraestructura. ¿Por qué entonces se le está exigiendo, se le permitió a Pemex y a CFE ceder el control administrativo hasta laboral de toda su infraestructura en favor de los privados? Esa es la gran discusión. Bien. Lo que acaba de pasar con la filial de Obedrecht, que finalmente hicieron un contrato. Fíjate, Pemex le tenía que surtir 66,000 toneladas mensuales diarias de gas etano, claro, cuando ni siquiera Pemex la tenía. Y en el contrato estaba escrito... Lo obligaban. Lo obligaban a comprarlo. No, lo tenía que vender, a exportarlo, para empezar. Pero todavía que se los daba, todavía que estaba obligado, lo tenía que comprar a menor precio que el precio internacional. Para darle margen de ganancia. Para darle margen de ganancia a Odebrecht. ¿Qué país hace un tipo de contrato así? Bueno, donde México, yo no tengo el producto. La clase política corrupta de México. Entonces, ¿y qué acaba de ganar López Obrador? Acaba de echarlos para atrás con el contrato. No pudo por el marco legal. O sea, sí lo hizo legalmente, pero sí saben cómo logró este contrato. Les quitó el gas natural.
O sea, se acabó el contrato de gas natural para la planta y pues a ver cómo trabajan. Ante eso, solamente así pudo ceder. Pero si no había un contrato de 25 años todavía más para seguirles vendiendo gas natural, gas etano que no tenemos en México, importado sin flete y a menor precio del precio mundial. Esas son las privadas que tanto estamos defendiendo. Esa es la realidad. Nos terminó el tiempo. Quiero destacar por la importancia de este asunto los puntos más importantes que sacaron ustedes. Es benéfica la reforma eléctrica que emprendió López Obrador, definitivamente es benéfica para el país. López Obrador nunca se ha opuesto al manejo y a la producción de energía limpia, energía verde, nunca se ha opuesto. A lo que se ha opuesto es a los contratos que se hicieron con los generadores de energía privada, los empresarios que estuvieron manejándose con contratos mínimos para el país perdiendo recursos, como ya lo expusieron ustedes pormenorizadamente, para cumplir, ejemplo, con Obredech, empresa en la cual, pues ya se ha dicho también bastante, casualmente regresa Calderón a trabajar ahí en el Consejo de es invitado. Es consejero. Entonces, cosas así de esta magnitud tan evidentemente ilegal y de traición al país. Este es el punto fundamental. Los contratos, las formas en las que se hicieron, no está en discusión la necesidad de manejar las energías limpias. Esto es definitivo. Ahora, si el país... la energía en el petróleo, en la luz, son elementos estratégicos asuntos de que seguridad no nacional. debe de entregar, de seguridad nacional, estratégicos que no debe de entregarse a manos privadas. Este es un error, pero de entrada. Ahí está Texas. Entonces, La decisión de Texas de dejar de vender gas fue eso. Así es. No, y sabes que no le pueden... Salvaguardando el interés nacional en Texas. Y ahí no no les les importó el TEMEC, ni ningún Así tratado, es, ni violar ninguna ley. No, y nadie le pudo decir a las privadas que no subieran el gas. O sea, aprovecharon como de la peor La oferta calaña, y la demanda. pero no hubo quien los regulara. Pero también algo importante, los estados no los pudieron surtir de electricidad porque efectivamente cada estado tiene sus privadas, entonces pues no te puedo dar. Y aparte la red eléctrica de Estados Unidos, a diferencia de la mexicana, que todavía es de la Comisión Federal de Electricidad, entonces se pudo mandar en el momento trágico electricidad desde Campeche hasta Nuevo León. En Estados Unidos no se podía hacer tampoco eso porque hay problemas legales, o sea... No, y más por la posición que asumió el gobernador de Texas. Sí, Dijo, sí. primero mi estado. Radical. Y Biden dijo, nada sale del país hasta que resolvamos nuestro problema. Y es correcto. Sí, ahí no, es es una correcto. decisión Y este de soberanía. tipo de circunstancias en México, Es lo que no entendemos si los llega mexicanos. a ser México, ¿No? con los contratos que tiene, se le sanciona a México y Bueno, tiene que pagar indemnización. Don Carlos, ahorita la Si hubiese crítica sido al local, hipócrita, que por eso puse el ejemplo de Slim, es esa. O sea, ¿cómo es posible? ¿Y por qué no están criticando al gobernador? Fíjate, una cosa que no hay yo una podría- demanda, controversia internacional. Una cosa que yo pongo a favor de Slim, creo que es la única, bueno, no, tiene muchas cualidades obviamente, pero es el único que de aquellas privatizaciones que realmente logró crecer con su empresa. por supuesto. ¿Qué pasó con Altos Hornos de México? El señor Claro. está en la cárcel, que tuvieron la misma oportunidad, ¿no? El señor está en la cárcel con una Bien, deuda pues, millonaria. muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, 10 don Carlos. segundos. No, bueno, agradecer y destacar pues el hecho de que nos despojemos de la polarización política para tratar de entender el meollo de los asuntos. Bien. El esquilmar esas empresas que son producto de recaudación fiscal y la potencia fiscal que en nuestro país, que se ha desaprovechado durante muchos años. Gracias, Leonardo. Ernesto. No, yo agradezco mucho la invitación. Nos faltó tiempo y, Sí, como siempre. y nos sobraron temas. Ah, sí. Como siempre. Creo que ni le dejamos manejar sus temas, don Carlos, pero pues igualmente también muchas gracias y siempre un gusto estar aquí con los radioescuchas el sábado en la mañana. Y efectivamente, ya para cerrar, quedó un tema muy importante que debemos de analizar en la próxima oportunidad, el tema de la cancelación de la compra de las semillas modificadas para el campo, de los herbicidas, de los químicos, de todo este tipo de situaciones que en otros países ya se ha prohibido.
productos de Bayer. Y solo en México está mal. Antes, sí. Solo en México está mal prohibirlos. Sí, claro. Antes Monsanto, era la empresa Monsanto, Ajá. una empresa que ya está más que confirmada de que genera en los productos cáncer en la piel. Perdón, cáncer en la gente. Y mucho tipo de enfermedades. Aquí sí va a pasar algo fuerte porque ya Durango y el país usaba un alto porcentaje de este tipo de productos. Nada más una última, don Carlos, por esto del petróleo y algo que también utilizan mucho de que ya el petróleo no se va a utilizar porque los coches van a ser eléctricos. Todo lo que nos rodea, inclusive la ropa, los textiles, todo, inclusive los fertilizantes, utilizan de petróleo. O sea que no es nada despreciable la gran reserva que tenemos. Las transiciones energéticas duran 30, 40 años. Nadie decente quiere un carro eléctrico. Les agradecemos que nos hayan acompañado en esta emisión de Pico de Gallo. Un saludo a todos los televidentes, a los radioescuchas, a las personas que nos siguen a través de las redes sociales. La próxima semana, otro tema de su interés. Muy buenos días, muchas gracias.